¿Y qué tal? Segundo video tutorial del módulo 6. Tal como comenté en el video anterior, ahora sí que nos vamos a centrar en Hibernate. La idea del video anterior era para ver y abarcar el tema de JDC, que creo que es importante, sobre todo la configuración del data source. Bien, vamos a analizar el ejemplo de Hibernate. Hay varios ejemplos. Hay con XML y dos con anotaciones. Uno utilizando Hibernate Template y otro con Session Factory. Son dos formas en las que podemos trabajar con Hibernate. Y vamos a ver Hibernate Template con anotaciones. Hibernate Template es similar a lo que era JDS Template. Nos permite trabajar con consultas HSQL, Hibernate Query Language, o consulta SQL de Hibernate, de una forma más simple y con menos código posible. Vamos primero a ver el DAO y después vamos a ver las configuraciones. El DAO, ya que la implementación es bastante simple, son solamente prácticamente una línea por implementación, por método. Todo el mecanismo está implementado por debajo en Hibernate Template, tanto como la creación del objeto de sesión de Hibernate, el manejo de transacciones, etc. Ya viene todo encapsulado dentro del Hibernate Template. Ahora, el manejo de transacciones se usa y se implementa de forma automática con la notación transactional. Eso sí, se tiene que configurar en el XML de Spring. Entonces acá básicamente es un repository. Se inyecta el Hibernate Template. El Hibernate Template, por dentro de su implementación, va a contener el session, el objeto de sesión de Hibernate, el cual se lo inyectamos o se lo pasamos en la configuración XML. Los métodos son bastante delgados. Acá tenemos para guardar, simplemente recibe el objeto estudiante y lo persiste o lo guarda en la sesión de Hibernate, y también va a sincronizar con la base de datos y va a actualizar el objeto, o bien lo va a crear. Luego tenemos el get, que es para obtener por ID. Acá le indicamos el tipo de entity, objeto de Hibernate, que está mapeado a la base de datos, y le pasamos el ID y nos retorna el estudiante. Luego acá se elimina. Para buscar por ID obtenemos con el get también, le pasamos el tipo y el ID. Ahora, cada que queramos borrar un objeto, siempre tenemos que borrar un objeto que esté dentro de la sesión. Entonces, por eso, antes de borrar, es necesario primero obtenerlo por su ID. Luego tenemos buscar todos, simplemente con el método find del Hibernate Template. Y acá tenemos la consulta de Hibernate from estudiante. Acá hace referencia al objeto de Hibernate, al objeto entity. Es similar a lo que sería un select asterisco from la tabla. Acá sería from el objeto o la clase entity. Veamos un poco
la clase Entity con anotaciones. Acá tenemos la anotación Entity, son anotaciones que se importa de JPA, de Javax Persistence. La anotación Entity es para marcar una clase como una entidad. Luego tenemos los campos. Por ejemplo, tenemos el campo ID y el campo nombre, fecha de nacimiento y promedio. Cada uno de estos campos va a estar mapeado a una columna en la base de datos. Entonces, por eso usamos el column. Ahora, cuando se llaman igual, por ejemplo, ID y ID, el column se puede omitir. ¿Ya? Cuando es un ID, se tiene que anotar con el @ID. Luego tenemos el generate value, que es para especificar la estrategia de generación de la llave primaria. En este caso es un identity, por lo tanto la va a crear de forma automática incremental. Y típicamente se usa, por ejemplo, con base de datos MySQL, por ejemplo. Y luego tenemos el nombre, que está mapeado al campo nombre de la tabla. Y también podemos especificar otras propiedades, por ejemplo el largo y si puede ser nulo o no en la tabla. Luego tenemos fecha de nacimiento, y acá sí que vale la pena siempre cuando son distintos en los nombres. Por ejemplo, acá fecha _ nacimiento, y acá sigue la nomenclatura de Java, que se separa con mayúscula, el camel case. Entonces en este caso sí que es necesario implementar el column, ya que el nombre de la columna es distinto al nombre del atributo en la clase. En el caso promedio, ahí se podría omitir el column, ya que se llama igual. Siempre hay que tener un constructor vacío en una clase entity cuando implementamos un constructor con datos, ¿ya? Se deja siempre un constructor vacío para que lo pueda manejar en la sesión de Hibernate. Hibernate por debajo se encarga de crear este objeto, entonces requiere un constructor sin parámetros. Luego tenemos los métodos getter y setter, que también son necesarios para poder asignar los valores. Veamos entonces ahora la configuración en resource. Acá vamos a tener el beans, que va a importar application context Hibernate. Bueno, el DAO no es necesario que se defina en el XML como un bean, ya que se está utilizando la notación repositorio. Veamos ahora Hibernate. Acá tenemos Hibernate, que va a importar el data source que es necesario para la sesión de Hibernate, es decir, para que Hibernate pueda conectarse a la base de datos. Este data source es exactamente igual a lo que vimos en el video anterior. Acá maneja un archivo properties con las configuraciones. Luego creamos el data source, database connection pool dbcp2, que sería la versión 2. Esto sería un data source que maneja un pool de conexiones, ¿ya? Y acá inicializamos dos scripts, un script para crear la estructura de las tablas y otro para importar o cargar con datos nuestras tablas. Veamos el Hibernate context. Una vez que ya tenemos la conexión, el data source,
Entonces ahora creamos el bin Session Factory, que es una implementación que hace Spring. Como propiedad le pasamos el data source que contiene la conexión. Luego enlistamos en un atributo con las clases anotadas. Acá listamos nuestra clase entity. Ahí como tenemos una sola, estudiante, pero si tuviéramos más, simplemente creamos otro value con las otras clases entity. Y luego tenemos las propiedades de Ibernet. Por ejemplo, el dialecto que va a utilizar. En nuestro caso, como estamos trabajando con una base de datos virtual, con HSQLDB, vamos a trabajar con HSQLDB con ese dialecto, pero si estamos trabajando con MySQL, vamos a utilizar un dialecto para MySQL. Y también tenemos el atributo o propiedad mostrar SQL por cada consulta de Ibernet y nos muestre el SQL nativo que genera por debajo y lo va a mostrar en la consola. Y luego tenemos acá también que genere estadística, alguna información. Luego tenemos el Ibernet template, que es el que se inyecta en nuestra clase DAO. Este es bien importante. Acá le estamos pasando el Session Factory de Ibernet, porque por debajo Ibernet template requiere el Session Factory para crear el objeto de sesión. Luego tenemos el Transaction Manager. Y utilizamos la clase Ibernet Transaction Manager, que es de Spring. Aquí estamos trabajando con Ibernet con la versión 4. Y hacemos referencia también y le pasamos el atributo Session Factory, que también es necesario para poder trabajar con transacciones. Entonces eso, con este bin, y además acá le especificamos que las transacciones las maneje mediante anotación. Entonces TX, que es de transaction, que la maneje driven mediante anotaciones. Y es justamente lo que estamos haciendo acá. Entonces, para poder implementar transacciones automáticas, y acá le podemos especificar que sea solamente de lectura. Entonces, para poder implementar estas transacciones mediante anotación, se requiere, bueno, primero tener el bin Transaction Manager de Ibernet, el Transaction Manager, implementación de Spring, y además tener el Annotation Driven, es decir, que lo maneje mediante anotaciones. Bueno, y por supuesto también es fundamental dentro del contexto de las clases DAO que están anotadas con repository, es fundamental tener también el component scan dentro de este contexto, que es distinto al contexto web. Acá tenemos, bueno, este no es un proyecto web, pero y después en una aplicación web vamos a ver que vamos a tener un component scan para los controladores en el XML server context, y vamos a tener también uno para root o application context para las clases, una para los controladores y la otra para las clases DAO o lógica negocio. Entonces justo nuestro DAO se encuentra en el package DAO. Bien, y acá tenemos el initdb, que es para crear la tabla. Ahora la tabla también se puede crear de forma automática mediante Ibernet, con una configuración en las propiedades de Ibernet. Por ejemplo, acá en Ibernet Property se puede especificar una propiedad para que nos genere el esquema de base de datos y se va a basar en la estructura
y los mapping de las clases entity con las anotaciones. Bien, el método main, acá creamos el contexto de Spring con el bin XML, obtenemos el estudiante dado que está implementado con Hibernate, creamos un estudiante y lo guardamos y luego lo podemos consultar. Lo vamos a ejecutar. Un maven install y ejecutamos la aplicación con un Java application. Y acá están los datos. Luego tenemos acá las consultas que se generan por debajo y las muestra en la consola. Entonces hace un select a la tabla estudiante, from estudiante, con todos sus campos, cuando el ID es igual a un valor. Y la primera consulta o sentencia es un insert, que es cuando guardamos el objeto con el método save. Y la consulta para obtener todos los estudiantes. Bien, ¿qué más faltaría? Veamos también el ejemplo con Session Factory, que es bastante similar, solamente cambia la implementación del dado. En vez de inyectar el Hibernate template, vamos a inyectar directamente el Session Factory, el Hibernate. Y vamos a trabajar de forma casi nativa con Hibernate, mediante el Session Factory. Para ahorrar un estudiante se obtiene por el ID y después se elimina y se obtiene la sesión actual. Y acá un create query from estudiante y nos genera un query, y en el query le invocamos el método list para retornar todos los estudiantes. Entonces esto parecido es lo que hace el Hibernate template por debajo, pero en un solo método, en el método fin. ¿Te fijan que es bastante más simple usar Hibernate template? Y menos código y más fácil de implementar. Y antes de terminar, veamos la dependencia de Hibernate en nuestro POM XML. Bueno, primero es importante tener el componente Spring ORM, Spring ORM, que contiene toda la integración con los ORM, con los frameworks como Hibernate y JPA. Luego tenemos la dependencia propia de Hibernate, Hibernate Core, que contiene todos los YAR y API para trabajar con Hibernate y también con anotaciones. Luego tenemos, bueno, el OJS driver, que serían los drivers de base de datos, HSQLDB y para MySQL. Si queremos trabajar con otra base de datos, por ejemplo con SQL Server, Oracle, ahí vamos a necesitar esos drivers. Luego tenemos el data source, database connection pool de Apache, y eso sería lo más importante. Acá pueden revisar también la librería, por ejemplo
Estas son las JDK, pero acá tenemos Maven dependencia, la dependencia Maven. Entonces, ahí están la dependencia de Spring, ORM, JDC y Transaction para trabajar con transacciones. Y acá están todas las de Hibernate para anotaciones, JPA, que también incluye las anotaciones propias de JPA. Y todas las requeridas, los drivers, MySQL, HSQLDB, estas son necesarias para trabajar con Hibernate. Ahí está Hibernate Core, en fin. Y por último tenemos el Property, el JDC Property, que también contiene las configuraciones que utilizamos para Hibernate y Dialect, por ejemplo con HSQL Dialect. Acá están los parámetros de conexión para el data source, que lo vimos en el video anterior. Las propiedades de Hibernate para que muestre SQL y para generar estadísticas. Y comentados tenemos los parámetros y configuraciones para trabajar con MySQL. Por ejemplo, los drivers de conexión, el driver de MySQL, el string de conexión y el usuario password. Y acá tenemos el dialecto para MySQL, MySQL Dialect. Y estos dos atributos son en comunes, tanto para MySQL o cualquier otra base de datos, HSQLDB, en fin. Bien, llegamos hasta acá y en el siguiente video vamos a ver el contexto MVC, es decir, un proyecto web MVC con Hibernate. Y vamos a analizar todas las configuraciones necesarias y prácticamente las clases DAO y las clases Entity con anotaciones van a ser las mismas que vimos en este ejemplo. Bien, les habló el profesor del curso, Andrés Guzmán. Hasta la próxima.